¿Qué te parece? Porque antes lo hemos comentado. Estas sospechas de pucherazo que ha deslizado ahora María Guardiola, el Partido Popular, que no es la primera vez que lo hacen. ¿Te acuerdas que el 23 de julio de 2023 escuchamos a Feijóo decir que los carteros repartan todo, que hay que tener cuidado porque hay lagunas en el sistema de voto por correo? Muy peligroso, muy peligroso. Esta señora, que la escuché ayer, estamos en la jornada de reflexión, pero es infumable lo que dijo ayer, muy peligroso. Muy peligroso, porque si hay una cosa clara en España es que este es un país absolutamente democrático. Todo eso que dice la Ayuso, que se está encargando la democracia, pero vamos a ver, ¿en qué país del mundo hay la libertad que hay en este país para decir lo que se está diciendo en la tribuna del Senado, en el Congreso de los Diputados, en los medios de comunicación? ¿O es que no hay libertad para que en este momento, imagínate, en una dictadura, que al presidente del gobierno tuviera imputado a la mujer y tuviera imputado al hermano? Estamos en una democracia absoluta. Y aquí no hay pucherazo posible, porque Correos funciona de maravilla, porque hay interventores, porque hay seguimiento total. Aquí no se hace fraude en unas elecciones porque es imposible. Entonces, estos señores que digan esto crea una situación peligrosa. Porque fíjate, te voy a decir algo, es arriesgado lo que voy a decir, ¿eh? No sé si debiera de decirlo. Venga, dilo, hombre. Pero ya que yo digo lo que me da la gana. Claro que sí. Yo no deseo un gobierno para nada PP-Vox. Pero eso es lo que va a venir. PP-Vox, porque los méritos que ha hecho el PSOE son de tal nivel que tiene que haber una alternancia y la alternancia va a ser esa. Pero yo he llegado a pensar por un momento, si no ganasen las elecciones el Partido Popular y el PSOE con otra serie de fuerzas políticas, pudiera en las próximas elecciones volver a tener la presidencia del gobierno. Casi no quiero que eso ocurra, porque ahí sí saldrían a hablar de pucherazo. Están en la misma línea que el americano, ¿eh? O sea, lo del Capitolio de Donald Trump, versión española, me estás diciendo. ¿Cómo aceptaría? Porque están ahora con la boca abierta, como tiburones. La oposición está Me llevan así a un tiempo, morder. Llevan un tiempecito. Claro, así. llevan un tiempo y ya les toca, dicen, ya nos toca. Probablemente para volver a repetir la historia de la época del señor Aznar y del señor Rajoy, que luego hablaremos de eso, que ha sido la etapa más corrupta de la historia. ¿Tú sabes cuánto hay en la cárcel ahora ahí en Soto del Real o en Alcalá Meco, no? Sí, hay unos cuantos en Soto. Entre alcaldes, pero alcaldes de Plaza Fuertes, Majalaonda, todo este cinturón de Madrid que tiene más población que Santander, muchos de ellos, hay 4 en la cárcel. 4 ministros en la cárcel. 3 presidentes autonómicos en la cárcel. Pero si es que hay una sección ya del PP. ¿Cómo puede decir el señor Feijóo que esta es la etapa más corrupta? Ahora están Cerdán, que todavía no le han encontrado la pasta, está Koldo y está Ábalos. Y un acosador, que ese no ha llevado dinero, pero que es un sinvergüenza, ¿no? Un baboso. Bueno, entonces, coño, el tema es que en esa etapa el señor Bárcenas tenía 50 millones en Suiza, que Zaplana le han trincado con 26 cobrados mordidas en la cárcel 10 años, que Rato, su ministro estrella, Rato, es uno de los mayores evasores fiscales de la historia de España, que Jaume Matas también está en la cárcel porque trincó lo que no está escrito, otro que era compañero en las reuniones de consejos de gobierno. O sea, hombre, por favor, que... Y espérate, que falta lo más gordo. Falta un año para que presuntamente el mayor caso de corrupción de la historia de la Unión Europea, que es el caso Montoro, salga, ¿eh? Nada menos que el ministro de Hacienda. Vamos a ver qué pasa. Está calladito. Bueno, y ahora tenemos... Pero hay documentación que dice que este señor, siendo ministro de Hacienda, fíjate, aquel que a las pymes les metía caña, llevó a todo su gabinete privado al ministerio para hacer leyes que favoreciesen a determinadas empresas y hacerse todos de oro. Gravísimo, ¿eh? O sea que el señor Feijóo pues tiene que ahora acusar al PSOE de corrupción, y hace bien,
pero que no diga que este es el momento peor de corrupción de la historia de España, porque no es verdad. Y el juicio de la Kitchen, que es ahora. Bueno, ahora van a desfilar lo que no está escrito. Miguel Ángel, mira, has mencionado a Aznar. Te voy a preguntar enseguida por estas declaraciones y esto... Bueno, pero volviendo, esta señora de Extremadura... Sí, por rematar. Es muy grave lo que ha hecho, ¿eh? Sí. Porque además no ha rectificado. No, al revés, se ha enredado diciendo no, que sí, que yo lo mantengo. Que esa señora vaya a ser presidenta de la Comunidad de Extremadura, grave. Porque ella ha dicho eso sabiendo que es mentira. Y mentir es peligroso en política. Porque hay gente que se lo cree. Ya, pues así. Y se crea un ambiente. Así hay unos cuantos, Miguel Ángel, mintiendo. Vamos a partir de esa premisa, predicción de que en 2026 va a haber elecciones y vamos a ver a esas hipotéticas elecciones y en cualquier caso a las que ya sabemos que va a haber, al ciclo electoral que arrancamos, con qué cartas se presentan Sánchez y Feijóo, fortalezas y debilidades. ¿Arrancamos con qué? O sea, ¿fortalezas de Sánchez? A empezar con Sánchez. No son muchas, ¿eh? Ya, tiro yo de tiza, ¿no? Escribo yo, por ejemplo. Venga, bueno, cuéntame. Pues la fortaleza es la economía en general. La economía en España es algo misterioso casi, que es sin presupuestos. ¿Está bien? Sin presupuestos. No hay Parlamento, no se aprueba nada. Tres presupuestos sin aprobarse. No se aprueba ninguna ley importante y España crece más que nadie en Europa. La fortaleza del país, porque no puede ser mérito del gobierno, porque no tiene un presupuesto, luego está viviendo de las rentas de una economía que tira porque hay empresarios, trabajadores, un turismo que llega en masa, la energía más barata y luego los emigrantes, que son los que hacen crecer la economía 2 puntos y pico. Sin emigrantes, y esto es un toque de atención a los que están en contra de los emigrantes. Ya. Sin emigrantes, o sea, la economía es un dato positivo, pero también hay que decir de la economía que crece la economía, pero la gente está descontenta, sobre todo la amplísima capa de gente joven, o sea, que no tiene posibilidades. Eso. La desigualdad, por ejemplo, ponemos. Exactamente, ¿Pongo sí. desigualdad? Sí, pero bueno, sí, por poner en tal. La economía va bien. ¿Crece desigualdad? Pero cada día en España, y además es una constante también en Europa, cada día es mayor la diferencia entre ricos y pobres. Mira, ¿vale? Yo tengo una hija de la que habla mucho, que puede ser el prototipo del joven de 25 años que ha acabado brillantemente una carrera y que tiene un trabajo. Tiene un trabajo de 1.500 euros. Que está incluso por encima de lo que cobran algunos, ¿eh? Sí. Vive fuera de casa y tiene que alquilar un piso que le cuesta 750 euros. ¿Dónde? ¿En qué ciudad? En Sevilla. Un pisito. Digo, para hacernos una idea. Sí, bueno, pues Sevilla. Y que tiene que pagar los gastos de escalera, la luz, etc. Claro. No le llega. O sea, no hay proyecto vital para esos jóvenes. Yo cuando acabé la carrera, me vinieron a contratar rápidamente y con un sueldo bueno que me permitió, pues al medio año, poder comprar un coche y a los 5 o 6 años, pues ya tener posibilidades de obtener una hipoteca y tener una vivienda, ¿no? Eso hoy, para la inmensa mayoría de los jóvenes españoles, es una utopía. Ahora la expectativa de los jóvenes es mucho peor que la de hace 40 años. Porque aunque tengan trabajo, es un trabajo muy poco remunerado y la inflación y el coste de la vida, sobre todo en una cosa elemental que es la vivienda, se hace inasequible para cantidad de gente joven. ¿Cómo esa gente no se va a ir a partidos extremistas? Claro. Es una de las razones. Ese descontento es el que recogemos. O sea, esto va bien, los datos hoy, cuánto crecemos, se te llena la boca, más que Alemania, tal. Pero no se reparte la riqueza. Vale. Y cada día más salen datos constantes. Cada día los ricos son más ricos y los que están en el umbral de la pobreza no despegan de ahí. Exacto. Y hay Ni teniendo trabajo, claro. No, ahí hay 12 millones de personas. Sí. 12, ¿eh? No son pocos, ¿eh? Muchos de ellos jóvenes. Bien. ¿Tiene alguna fortaleza más, Sánchez? Decía, son pocas. Bueno, vamos a ver. Tiene otra fortaleza y es que es un tío tenaz. ¿Tenacidad pongo? Tenacidad sí, es un tío, joder,
A mí me parece increíble lo que ha conseguido este tío, que me parece una cosa rara y única en el mundo. Tú fíjate que yo, cuando este señor se decidió pactar con 9 partidos, con 9 partidos que les invitas en la Nochevieja a cenar y eso no llega el turrón. No, es que mira lo que están ahí, ¿eh? Sumar es... Algunos envenenan la cena del otro. No, Sumar es un conglomerado de restas, porque en Sumar está Podemos, está... Bueno, ya no, Podemos no está en Sumar. Bueno, pero estaban al principio. No, yo creo que no Compromís, llegaron. no sé qué, las a Más Madrid, no sé qué. Dentro de ese... Luego tienes Junts, después tienes Esquerra, después tienes el PNV, después tienes Bildu. Bueno, pues es que eso es un conglomerado. El BNG. Tiene mérito. Bueno, como mérito, es una cosa increíble. A eso le llamas tenacidad. No, yo dije, no te embarques, que esto sale mal. Yo recuerdo un programa que hizo El Hormiguero, que me dirijo a él, digo, convoco tal vez elecciones. Sí, me acuerdo. Aquí No también hagas lo esto, dijiste. no hagas eso, que sale mal. Que sale mal, porque es que está llamado a salir mal cuando tú haces un vuelo charter, unas vacaciones en un paradisíaco lugar, pero vas con gente que no se lleva, que se odian, que se maltratan, incluso entre los que son socios. Ahora la señora está en Sumar, pues está en el gobierno y pide una remodelación entera. Bueno, pues a ver, igual es ella una de las que tendría que salir, a lo mejor, no sé. Es que se van a matar. Eso es casi imposible lo que ha conseguido. Ha durado de una manera sorprendente por una razón, porque nadie se pone de acuerdo en una moción de censura, porque Lo que hay hay enfrente. verdadero miedo a lo que viene, ¿no? Vale. Entonces, Virtud, tenacidad, la capacidad de insistir, Sí, aunar aguanta. voluntades y aguantar. sí, pero el aguante tiene un límite, ¿eh? Claro. Ahora mismo es insostenible. Esto no. Porque además él piensa que va a haber un momento en el que va a mejorar. Claro. Está buscando esa ventana de Sí, oportunidad, ¿no? está pensando en que este del CIS, el Tezanos, le dé 20 puntos de diferencia, ahora le da 9. Eso es una cosa para mí también sorprendente. Como un instituto público de España le podemos pagar ya el 120.000 euros para sacar unas encuestas cada mes que no coinciden con nada de lo que dicen los demás, ¿no? ¿Cómo va a sacar ahora el PSOE 9 puntos al PP? Si fuera así, convocaba esta semana, ¿no? Bueno, está esperando a ver si alguna encuesta, que no sea la del amigo del partido Tezanos, que las hace a la carta para que el jefe esté contento y agradecerle el suculento sueldo que percibe del dinero público, pues alguien se aproxima algo a que esté cerca de sobrepasar al PP, que ya no sería mala cosa, aunque luego pierda el gobierno. Claro, claro. Ya se conformaría ahora con perder el gobierno y ganar al PP. Sí, sí. Entonces está esperando ese momento. Yo creo que no lo va a tener mejor. Esto ya tiene una dinámica Va a ir a peor. a peor. Yo creo que sí. ¿Y en debilidades qué metemos? Debilidades. Sí. Pedro Sánchez, lo acabo de decir ahí, es un hombre de poco olfato, tendrá un olfato político. Bueno, una fortaleza, sí podemos poner también, es que tiene buen cartel fuera de España. Al final están saliendo muchas fortalezas, ¿eh? No, tiene buen cartel fuera de España. Pongo ¿Habla inglés? figura internacional. Sí. O perfil internacional. Sí, ha defendido causas que yo naturalmente apoyo, que es el tema de Palestina. Se ha enfrentado al impresentable de Trump, ha defendido el tema de Ucrania, en fin, ahí está bastante bien. Pero claro, debilidades. Las debilidades son que no ha sabido hacer un gobierno de gente competente. Lo dices por la rodeado- corrupción, básicamente. Sí, claro, se ha rodeado... ¿Pongo casos de corrupción? No, incompetentes también. Es que él, te lo he dicho ahí, es una persona muy proclive a poner a gente que le haga la rosca. Vale, vale. Y eso es un error. Vale. Nunca pongas gente que sea pelota. Que sea pelota, ¿eh? Los pelotas no. Pon Incompetentes. gente Espérate. que sea capaz y, desde luego, que le hayas analizado la sangre de él y de su familia, con antecedentes. Eso de que aparezca un tío como Ábalos y traiga además de jefe de los dineros que va a repartir a alguien como Koldo eso, vamos, eso no pasa. Ya ese llega a cualquier empresa, entra por la puerta
y tiene pocas posibilidades de que le contrate. ¿Por qué no le quieres llamar corruptos o presuntos corruptos? Yo creo que es que tiene el inconveniente ese, que es común a veces a la clase política, de rodearse de pelotas, no de los mejores. Vale. Yo siempre he tenido como meta a la hora de nombrar gobierno que el más tonto fuera yo. No, de verdad. Sí. No te la había O sea, oído nunca. gente más competente, ¿no? Yo me hice cargo de obras públicas en Cantabria en el año 95, fíjate lo que soy yo de carreteras. Yo soy economista, pero busqué el mejor. Me costó, ¿eh? Y no era de mi partido, además. Pero me dijeron que era el más honrado y el más capaz. Y me costó convencerle, ¿eh? Y ahí ha estado conmigo durante 24 años y hemos dejado Cantabria con las mejores carreteras sin que nadie se ha llevado un euro, salvo un corrupto funcionario con 3 empresarios. Pero ningún político ha metido la mano allí. ¿Vamos a Feijóo o seguimos poniendo fortalezas, debilidades? Bien, y que desde luego, debilidad, pues que ya... ¿te has fijado lo que hace la política en la cara de la gente? Uf, sí, ¿eh? Me da pena ver a Pedro, te lo juro. ¿Hay fotos de Pedro ahora? Yo le vi el lunes Probablemente en el persona. presidente más guapo que haya habido en la historia de España, dicen las mujeres y hasta los hombres, ¿no? Tío, con ese porte, está saliendo una mandíbula, unas arrugas por los lados, Sí, que lo tiene que estar pasando mal. Lo tiene que estar pasando mal y yo lo siento, porque es muy duro eso, ¿eh? El no poder dormir por la noche porque no sabes qué vas a tener mañana. ¿Qué te va a aparecer mañana? Este Cerdán que ha lanzado ahí un mensaje que sabrá cosas, supongo. Va a sacar cosas que le quiten el sueño. Yo creo que esta pesadilla que tiene ahora, y se lo digo de verdad desde el aprecio que le tengo, porque oye, yo no deseo el mal a nadie, cuanto antes convoque las elecciones mejor, ¿eh? Porque el sufrimiento va a ir a más y el deterioro físico que se le ve va a ir a más. Es para estar preocupado, ¿eh? Ese deterioro físico que le estoy viendo. Bueno. ¿Pasamos a Feijóo? Feijóo. Venga. Feijóo. Ventajas que tenga Feijóo, que tú veas. Ventajas. Claro. Fortalezas. Fortalezas. La fortaleza de Feijóo es la marea, la coyuntura. La coyuntura. La coyuntura. Claro. O sea, todo el viento es a favor, todo el viento. O sea, es, vamos, con este viento cualquiera que lo haga medianamente bien, lo tiene a huevo para ser el próximo Tenía presidente. el viento a favor también en el 23, ¿eh? Ya. Ahora hablaremos de algún problema que tiene. El tener el viento a favor es una gran ventaja. Sí. Tú sales a la mar y si tienes que ir de Cantabria a Galicia, pues si hay nordeste, vas como un tiro. Si hay gallego, porque es el viento que llamamos del noroeste, pues vas contra el viento, Claro, ¿no? claro. Y con oleaje, ¿no? Este lo tiene todo a huevo para ganar, porque todo lo que le ha ocurrido a este hombre, de rodearse de partidos y sí que voy a poner una de las debilidades de Pedro, Dime. para mí la más gorda, falta de coherencia. En política, cuando se promete algo, a los electores hay que cumplirlo. Había un escritor cántabro que murió con 78 años. Sí. Vinieron a detenerle cuando el golpe de Estado y bajando a la escalera del Cantábrico donde escribía, le dio un infarto y se murió. Y hay una frase que yo tengo en mi despacho, lo he dicho muchas veces, yo voy con esa frase que está enmarcada, Sí, creo que tiene también un marquito, ¿no? Sí. La falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es la engendradora de los males que afectan a la política y a la religión. Claro, Pedro, todo lo que ha venido haciendo en estos 4 años es lo contrario a lo que predicó y a lo que dijo a los españoles. No hablemos del tema amnistía, no pactaré con esto y con el otro. Esto es un pecado original, ¿eh? Esto es pecado original. Ya no es pecado que te viene derivado de coyunturas, de que te sale un rana o tal. No, esto es un pecado original. Cuando no se es coherente. Y cuando a la gente hay que decirle con quién vas a pactar y con quién no vas a pactar, hay que decirlo antes de las elecciones. Claro. Para que la gente lo sepa. No sorprenderte luego con que de lo que dije hago todo lo contrario.
Esto es un pecado original grave de Pedro. Bien, coyuntura. Vamos, ¿cómo se decía? Así se lo ponían a Fernando VI. Hay una frase que dice Fernando VII. No, es Fernando VI. Pero se ha popularizado, así se las ponían a Fernando VII. No, era Fernando VI, cuyo confesor además era un antiguo pariente mío, el padre Rábago, sí, de Polaciones. Confesor. O sea, que ya hubo un pariente y jesuita. tuyo que tuvo relación con un rey de España. Pero estoy hablando Fíjate luego, de años que me después. aparece ese apellido en el siglo XVIII. Y luego, 2 siglos después, tu relación también con otro rey de España. Somos, los antecesores míos, por parte de madre, son del mismo pueblo que el padre Rábago. Bueno, pues Venga, vamos. así se lo ponían a Fernando VI, a huevo. ¿Qué problemas está teniendo el señor Rajoy a mi modo? Y Feijóo. El Feijóo. Debilidades. Bueno, por las debilidades. Está atrapado en una especie de doble pinza. Una doble pinza. Por un lado, pon aquí, Isabel Ayuso. 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 Sí. Ayuso le trae loco. Y luego, Abascal. Vale, pongo aquí como entre Ayuso y Abascal. Vale. Abascal. Y, claro, esto le hace perder personalidad. Aquel Feijóo que yo conocí de presidente, con el que he comido varias veces y que de vez en cuando nos llamamos, aunque ahora me manda mensajes que no entiendo. ¿Cómo? ¿Eh? Que te manda mensajes que no entiendes, ¿qué significa? ¿Te escribe con un Feijóo? ¿Te escribe él? ¿O os escribís? Que me manda a veces mensajes que no sé si es que se los dirige a otra persona en clave, que me llegan a mí porque estoy en el listín que él tenga de números cerca, pero ya son 2 o 3 que me han llegado que son incomprensibles, porque lo que dice no se entiende. Pero bueno. ¿Pero hace mucho de esto? El último es de esta semana. ¿De esta semana? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que te mandan o sea, son mensajes por lo que te estoy entendiendo como por error o que no te quiere escribir a ti o que no entiendes lo que dice o cómo? Bueno, supongo que es por error porque dice cosas, viene la tangana por la puerta de atrás, por delante sale y el otro entra. Eso me dice en el último. Hombre, me parece un poco indiscreto sacar aquí los mensajes. No. Pero me manda mensajes, si me estás escuchando, querido Feijóo, me están llegando cosas. Aquí tienes la cámara. Me estás mandando mensajes que yo no entiendo lo que me dices. Probablemente se los mandes a alguien que tenéis una clave y entre vosotros lo entendéis. Pero a mí me hablas de cosas que no las encuentro racionales. Tangana, es que no, o sea, no tiene sentido. Tangana por la puerta de adelante, por la puerta de atrás. Esto te dice Feijóo. Sí, bueno, está aquí. Bueno, ahora me lo enseña porque no vamos a enseñarlo aquí delante. No, Tampoco, ¿no? No sé, él hablará en clave con alguien porque te da miedo que se descubra lo que se... Porque ahora te sacan todo lo que pones, ¿no? Ya. Pero la verdad es que hay que tener un experto muy grande para que saques algo ahí en conclusión. Todo esto, claro, pregunto yo porque te conozco, Miguel Ángel, y sé qué teléfono tienes por SMS. Tú no tienes WhatsApp. No, Por SMS, sí. mensajes de SMS. Sí, yo voy aquí. O sea, que tiene que haber, según tu teoría, son por error, porque se lo manda a otra persona. Esto significaría que Feijóo se escribe también SMS con otra persona, que es muy raro ya que hoy en día la gente se escriba SMS. Pero tú vas bajando aquí y ahora al final aparece aquí un mensaje que dice de Feijóo a Revilla. Sí. Me dice esas cosas que yo no sé qué dicen. Es un titular, ¿eh? Pero no es para pedirte consejo ni para preguntarte... No. Yo creo, porque no es el único, ya me han mandado otro igual, hace poco. Yo creo que él tiene alguna persona a la que, hablando de esa manera, solo ellos entienden lo que se dicen, ante el riesgo de que a lo mejor pueda caer en manos que puedan utilizarlo, ¿no? Y tú le contestas, o sea, tú le has dicho, oye, Alberto, que no me entero de nada. Un día sí le dije, no entiendo nada. ¿Y qué te dijo? Me he confundido. Ah, Primera vez. ¿Eso fue la primera vez? Sí. ¿Y luego? En esta ya no le he dicho nada. No. Bueno, pero bueno, que no tiene importancia. Venga, no, pero bueno, ojo, ¿eh? Bueno, entonces... Venga, interesante. Vamos a ver. El problema de este hombre, cuando estás también levantándote por la mañana a ver qué dice el uno y el otro. Claro. Porque este le está quitando votos. Él no sobrepasa
en las encuestas el 32-33. Está como estancado, ¿no? No, está hasta incluso un poco peor que en las últimas elecciones, lo cual, con la coyuntura que tiene a favor, es un desastre. El que no capitalice, y no lo está haciendo. Y esta señora, por otro lado, pues hay encuestas que dicen que tiene más aceptación que él. Esto le tiene que poner los nervios por la mañana. Entonces, claro, ante esas dos situaciones ha perdido la personalidad que nos había presentado como presidente de la Junta, de hombre moderado que iba a venir a Madrid a templar, a hacer un parlamento habitable. Pues nada de eso, porque ahora se ha convertido en Madrid en un hombre agresivo, faltón. Hombre, llegar a decirle al presidente del gobierno: oiga, usted el feminismo le ha aprendido en los prostíbulos, es una palabra muy fuerte. Sí, claro, O sea, hablar ya de temas de la familia. Yo no valdría para hacer eso. ¿Por qué hace eso? Porque no quiere quedarse atrás de su rival interna y porque no quiere que ese señor le siga rascando votos. Grave error. Yo creo que grave error. Porque él tenía que ser el Feijóo que yo he conocido como presidente de la Junta, que era un hombre moderado. Vamos a rematar esto, que es que quiero preguntarte todavía alguna cosa más y me queda un ratillo, pero no mucho. Esto no es poco. No. Esto no es poco. Es que yo creo que esta es la principal. Claro, y esa es la razón por la que en este momento no despega. No despega y además puede ocurrir que si sigue el aumento imparable que tiene Vox, llegue a tener un peor resultado que en las últimas elecciones, lo cual sería un fracaso. Y le haga depender más de Vox todavía. Y que todavía vaya a depender más de Vox. Y lo que auguro, como decía Aitor Esteban, que no le apetece nada ese panorama, a mí menos, pues que tengamos próximamente un gobierno con Feijóo de presidente y Abascal de vicepresidente. Uf,